Buenos días, estimada licenciada y estimados compañeros. Somos el grupo número 1 conformado por Schubert Hernández, Sandra Velázquez, Claudia Janel, Wendy Sacabún y su servidora Sigrid Cuque. Y tenemos el agrado de presentarles las secciones 20 de arrendamientos, 21 de provisiones y contingencias, 28 beneficios de empleados, 32 hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa de las normas internacionales de información financiera para pymes. A continuación, presentaremos la parte normativa de cada una de las secciones que ya mencioné, por lo cual le cedo la palabra a mi compañera Claudia Janel, quien dará inicio con esta presentación. Muchas gracias. Siguiendo con la presentación, vamos a hablar sobre la sección 21, provisiones y contingencias. Esta sección se aplicará a todas las provisiones, es decir, aquellos pasivos que son de cuantía o de vencimiento que son inciertos, aquellos pasivos contingentes y activos contingentes, excepto a las provisiones que son tratadas en otras secciones de esta norma. Esto incluye las provisiones que están relacionadas con la sección 20 de arrendamientos, sección 23 de ingresos por contratos de construcción, la sección 28 de obligaciones por beneficios a los empleados y la sección 29 que es impuestos a las ganancias. No obstante, para arrendamientos y contratos de construcción, esta sección se aplica para aquellos contratos que son onerosos. Los requerimientos de esta sección tampoco tratan a aquellos contratos pendientes de ejecución, a menos que estos sean onerosos. Los contratos pendientes de ejecución son aquellos contratos en los que las partes no han cumplido ninguna de sus obligaciones a las cuales ellos están comprometidos. Reconocimiento inicial. Una entidad solo reconocerá una provisión cuando: primero, la entidad tenga una obligación en la fecha sobre la que se informa como resultado de un suceso pasado. B, sea probable. Esto nos dice que existe una mayor posibilidad de que ocurra a que no, y que la entidad tenga que desprenderse de recursos que comporten beneficios económicos para liquidar la obligación, y el importe de la obligación pueda ser estimado de forma fiable. Medición inicial. La mejor estimación es el importe que una entidad pagaría racionalmente para liquidar la obligación al final del periodo sobre el que se informa o para transferirla a un tercero en esa fecha. A. Cuando la provisión involucra a un conjunto importante de partidas, la estimación del importe reflejará una ponderación de todos los posibles resultados de sus probabilidades asociadas. Y B. Cuando la provisión surja de una única obligación, la mejor estimación del importe requerido para cancelar la obligación puede ser el resultado individual que sea más probable. Medición posterior. Una entidad revisará y ajustará las provisiones en cada fecha de presentación para reflejar la estimación actual del importe que sería requerido para cancelar la obligación en esa fecha. Cualquier ajuste a los importes previamente reconocidos se reconocerán resultados, a menos que la provisión se hubiera reconocido originalmente como parte del costo de pasivos contingentes. Un pasivo contingente es una obligación posible pero incierta o una obligación presente que no está reconocida porque no cumple una o las dos condiciones de los apartados B y C del párrafo 21.4, lo cual menciona que sea probable que ésta ocurra o bien el importe de la obligación no pueda ser medido fiablemente. Activos contingentes. Una entidad no reconocerá un activo contingente como un activo. Cuando el flujo de beneficios económicos futuros sea prácticamente cierta, el activo correspondiente no es un activo contingente y por tanto es apropiado proceder a reconocerlo. Vamos a hablar de la sección 32, que son los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa. Hablamos del objetivo y nos dice que esta sección define los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa y establece los principios para el reconocimiento, medición y revelación de los hechos. La definición nos dice que son hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa, tanto como favorables o desfavorables que se han producido entre el final del periodo sobre el que se informa y la fecha de autorización de los estados financieros. La sección nos
nombra dos tipos de hechos que son los que proporcionan evidencia que existían al final del periodo sobre el que se informa y que ellos sí implican ajustes, y las condiciones que surgieron después del periodo sobre el que se informa y que no implican ajustes. El reconocimiento y medición. Hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa que sí implican ajustes. Nos dice que la entidad ajustará los importes reconocidos en sus estados financieros, incluyendo la información a revelar, para los hechos que sí implican ajustes y hayan ocurrido después del periodo sobre el que se informa. También hablamos de los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa que no implican ajustes. Nos dice que la entidad no ajustará los importes reconocidos en los estados financieros para reflejar hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa si estos hechos no implican ajustes. Y vamos a hablar de los dividendos. Nos dice que si la entidad acuerda distribuir dividendos de patrimonio después del periodo sobre el que se informa, dice que no reconocerá esos dividendos como un pasivo al final del periodo sobre el que se informa. Información a revelar. La fecha de autorización para la publicación de los estados financieros. Nos dice que la entidad revelará la información en que los estados financieros han sido autorizados para su publicación y quién ha concedido esa misma autorización. Y también se debe de revelar si los propietarios de la entidad u otros tienen el poder para modificar estos estados financieros. Los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa, pero que no implican ajustes. Nos dice que la entidad revelará información por categorías. La sección nos habla sobre dos categorías: sobre la naturaleza del hecho y sobre una estimación de sus efectos financieros, o un pronunciamiento de que no se puede realizar una estimación. Muchas gracias, Wendy. Pues continuamos con la sección número 20, que nos hace referencia a los arrendamientos. Y el tema que me corresponde darles a conocer son los estados financieros de los arrendatarios. Para ello, pues esta norma nos hace referencia a su alcance y nos dice que esta norma se aplicará a los acuerdos y que transfieren el derecho de uso de activos incluso cuando el arrendador quede obligado a suministrar servicios de cierta importancia en relación a las operaciones y el mantenimiento. Esta norma también cuenta con algún tipo de excepciones en donde no se aplicará la contabilización de arrendamientos en ciertos casos, tales como los arrendamientos para la explotación minera, acuerdos de licencia para conceptos como películas, grabaciones, entre otros, la medición de los inmuebles mantenidos por arrendatarios que se contabilizan como propiedades de inversión, la medición de los activos biológicos mantenidos por arrendatarios bajo el arrendamiento financiero, y por último los arrendamientos que pueden dar lugar a una pérdida para el arrendador o arrendatario como consecuencia de sus cláusulas contractuales. Cada uno de estos puntos pues tiene una sección de referencia que podemos guiarnos en la norma para poder comprenderlos más. También tenemos la clasificación de los arrendamientos y la norma es muy clara y nos menciona dos tipos de arrendamiento, el financiero y el operativo. La norma nos indica que hablamos de arrendamiento financiero cuando se transfieren sustancialmente todos los riesgos y ventajas inherentes de la propiedad. Caso contrario, arrendamiento operativo lo cataloga cuando no se transfieren sustancialmente todos los riesgos y ventajas inherentes de la propiedad. En los estados financieros de los arrendatarios, en el arrendamiento financiero tenemos 3 puntos importantes. Reconocimiento inicial, donde un arrendatario reconocerá sus derechos de uso y obligaciones bajo el arrendamiento financiero como activos y pasivos en su estado de situación financiera por el importe igual al valor razonable del bien arrendado. Y en su medición posterior, un arrendatario repartirá los pagos mínimos del arrendamiento entre las cargas financieras y la reducción de la deuda pendiente utilizando los métodos de interés efectivo. Y entre la información a revelar, un arrendatario
arrendatario revelará la siguiente información sobre los arrendamientos financieros, tal como para cada clase del importe neto en libros, al final del periodo sobre el que se informa, el total de los pagos mínimos futuros del arrendamiento al final del periodo sobre el que se informa, el que hace referencia a 1, de 1 a 5 y mayor a 5 años, ¿verdad? Y una descripción general de los acuerdos del arrendamiento significativo. Cuando hablamos de estados financieros de los arrendatarios, en el tema de arrendamiento operativo, pues tenemos el reconocimiento y la medición, en donde un arrendatario reconocerá los pagos bajo arrendamiento operativo cuando, como un gasto a lo largo de la duración del arrendamiento de forma lineal, al menos que otra base sistemática sea más representativa del patrón del tiempo de los beneficios del usuario, y los pagos del arrendatario se estructuran de forma que se incremente de forma lineal con la inflación que se espera. Igual, cuando hablamos de información a revelar, al igual que el arrendamiento financiero, pues un arrendatario revelará la siguiente información sobre arrendamiento financiero: el total de pagos futuros mínimos del arrendamiento, los pagos por arrendamiento reconocidos como un gasto y una descripción general de los acuerdos de arrendamiento significativos. Pues esto es el tema con referencia a los arrendatarios a grandes rasgos. A continuación, pues mi compañera continuará con el tema de esta sección, a la cual le cedo la palabra. Muchas gracias. Buenos días, compañeros. Buenos días, licenciada. Dándole continuidad a la sección de arrendamientos de estados financieros, yo les voy a hablar sobre la parte de los arrendadores. En el reconocimiento inicial y la medición del lado de los arrendadores, pues un arrendador va a reconocer en su estado de situación financiera los activos que se mantengan en arrendamiento financiero, y esto pues los va a presentar como una partida por cobrar. En la parte de la inversión bruta de los arrendamientos, pues esta va a ser nada más que una suma de los pagos mínimos que se va a recibir por el arrendador. Y va a ser un valor residual no garantizado que corresponda al arrendador. Fabricantes o distribuidores que también son arrendadores. En esta parte, pues un arrendamiento financiero de un activo cuando sea de un fabricante o de un distribuidor, pues se va a tener dos resultados, en el cual pues la primera va a ser la ganancia o la pérdida que se va a dar al resultado de la venta directa del activo arrendado. Y la otra va a ser la ganancia financiera a lo largo del plazo del arrendamiento. La información que se va a revelar en esta parte pues va a ser una conciliación entre la inversión bruta en el arrendamiento al final del periodo sobre el que se informa y el valor presente de los pagos mínimos que se van a cobrar en esa misma fecha. El ingreso financiero que no son ganados y un importe de los valores residuales no garantizados acumulables a favor del arrendador. También las cuotas contingentes que hayan sido reconocidas como ingresos en el periodo transcurrido. Y por último, una descripción general de los acuerdos de los acuerdos significativos que se dieron del arrendamiento de parte del arrendador. De esta información a revelar, pues va a aplicar tanto para el arrendamiento financiero y el arrendamiento operativo de parte del arrendador. Arrendadores en la parte sobre los arrendamientos operativos. Tenemos el reconocimiento y la medición, en el cual pues un arrendador va a presentar su estado de situación financiera sobre los activos sujetos a arrendamientos operativos de acuerdo con la naturaleza del activo. Un arrendador va a reconocer como un gasto todos los costos relacionados, incluyendo la depreciación. Un fabricante o distribuidor que sea también arrendador no va a reconocer ningún resultado por la venta en el momento de realizar un arrendamiento operativo. Esto se va a dar puesto que no es una venta como tal.
También tenemos entre las transacciones de venta con arrendamiento posterior, pues una venta es una transacción que va a involucrar un activo y su posterior arrendamiento al vendedor. Acá tenemos como dos opciones: la venta con arrendamiento posterior que da lugar a un arrendamiento financiero, y venta con arrendamiento posterior que da lugar a un arrendamiento operativo, en el cual en el arrendamiento financiero pues es una venta que da lugar a un arrendamiento financiero en el cual el arrendatario vendedor no va a reconocer inmediatamente como un ingreso cualquier exceso del producto de la venta sobre el importe libre. Y en el lado del arrendamiento operativo, pues esta venta va a dar lugar a un arrendamiento operativo si la transacción se ha establecido a su valor razonable. En el arrendatario vendedor va a reconocer cualquier resultado que se dé durante el periodo. Sección 28 de NIF para pymes. Digámoslo así rápidamente, la sección 28 de pymes es casi similar a la NIC 19 en las normas internacionales de información financiera plenas o completas, como usted quiera llamarle. La única diferencia es que la NIC 19 da como que un desglose más de lo que es la valoración actuarial de los beneficios a empleados, en la cual pues da una referencia a la cuantificación del monto de las obligaciones o pasivos de las empresas por los beneficios empleados. También da las metodologías a seguir, una simulación de proyección de beneficios esperados, también la determinación del valor actuarial. En este caso, pues es cuando se utilizan aquellos temas de cálculos probabilísticos, parámetros como tasas de interés, tasas de rotación por despido, tasas de rotación por renuncia, por crecimiento salarial, la mortalidad y por invalidez, ¿verdad? Entonces, en sí eso es lo que determina un poco más la NIC 19 a comparación de la sección 28 de pymes. Y ahí pues prácticamente tenemos un alcance de que realmente pues son todas aquellas contraprestaciones que la entidad proporciona a los trabajadores, incluyendo a los administradores y gerentes a cambio de sus servicios. Esta sección pues determina 4 grandes categorías de beneficios a empleados, los cuales son pues los beneficios a corto plazo, los beneficios post-empleo y los beneficios por terminación y aquellos otros beneficios que son a largo plazo. Acá podemos encontrar las definiciones básicas. Los beneficios a corto plazo, pues algunos ejemplos son todas aquellas prestaciones que se dan legalmente, ¿verdad? Que vienen de una normativa legal, háblese del sueldo ordinario, sueldo extraordinario, bonificación, incentivo, otras bonificaciones por productividad, el aguinaldo, el bono 14. Los beneficios post-empleo, pues es algo bastante relevante porque normalmente las compañías acá en Guatemala, pues la mayor parte no aborda ese tema de beneficios post-empleo porque esto pues se lo deja al empleado y el empleado pues automáticamente tiene que hacer uso, pues en este caso del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, ¿verdad? Y otros beneficios a largo plazo, pues aquellos cuando se dan aquellas premiaciones, cuando se dan pues cuando el empleado llegó a 5 años de estar laborando en una compañía, pues se le da un reconocimiento por la antigüedad. Eso se le llama un quinquenio por tiempo de labores. Entonces, ese tipo de beneficios caben dentro de los otros beneficios a largo plazo. Y los beneficios por terminación, pues aquellos ejemplos son que normalmente son a cambio de que se dé el periodo antes de que se retire una compañía o pues una decisión voluntaria del empleado de que pues pueda optar por los beneficios a que le brinde la compañía. Esto va muy amarrado a los beneficios post-empleo, que normalmente pues no hay acá, muy poco se da en Guatemala.
Los principios de reconocimiento general para todos los beneficios empleados. Dice que la norma la sección 28 identifica que debe de reconocerse un gasto y como un pasivo a medida en que se prestan los beneficios empleados durante un periodo contable. Eso es lo que podemos sintetizar en esta diapositiva que tenemos a continuación. Los planes de beneficio postempleo. Esto era lo que les mencionaba en su momento. Se dividen en dos categorías, una de planes de aportaciones definida y las otras de planes de beneficios definidos. Y así, en simples palabras, pues los planes de aportaciones definidas es lo que les decía en un principio, de que acá en Guatemala pues nos dejan a nosotros como trabajadores de que esas aportaciones se hagan al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, ¿verdad? Y el riesgo pues lo tiene esa institución que es la captadora de esas aportaciones durante un periodo determinado que nosotros conocemos ya legalmente. Ahora los planes de beneficios definidos, pues en este caso es cuando la entidad, en este caso, nos jubila a nosotros. O sea que cuando tiene ese plan de beneficios, en el sentido de que no es el IX, sino que es la propia entidad que nos va a dar a nosotros pues nuestras aportaciones ya cuando cumplamos una edad establecida, ¿verdad? Que no necesariamente tiene que ser la edad establecida a la que determina pues el Código de Trabajo, ¿verdad? Para el retiro del trabajo. Muchas gracias. Esto ha sido nuestra presentación. Que estén muy bien.